Que hable la palabra. Te invito a reflexionar el Santo Evangelio de este día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces vinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús les contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos le replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Como decíamos al inicio, llegamos al domingo número 3 de la Cuaresma y una vez más el Señor quiere hablarnos a nosotros. Esta palabra que se proclama en cada misa es ahora el mensaje que Dios quiere dirigir a nosotros, cristianos del siglo XXI. El texto de la primera lectura es un texto que todos lo conocemos. Y digo que todos lo conocemos porque son los 10 mandamientos. Todos, previo a la primera comunión, nos enseñaron que habían 10 mandamientos. Y cuando nos aprendíamos los 10 mandamientos nos decían: y estos 10 se encierran en 2, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y todos nos aprendimos eso de memoria. Pues eso que nos aprendimos previo a la primera comunión está tomado del libro del Éxodo capítulo 20. Y estos 10 mandamientos nos recuerdan la doble dimensión, la doble realidad que el hombre tiene que tener siempre presente: la realidad vertical para con Dios y la realidad horizontal para con los demás, como la cruz. La cruz nos recuerda esta misma realidad. Una parte va directo, vertical hacia Dios, y la otra va horizontal hacia los demás. Y digo esto ¿por qué? Porque los mandamientos 1, 2 y 3, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas, nos recuerdan la realidad para con Dios. Pero a partir del 4º mandato hasta el 10º, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robar, no decir falsos testimonios ni mentiras, etc. Esos mandamientos nos recuerdan la realidad para con los demás, para con el prójimo, y así hemos de vivir. Por lo tanto, es imposible pretender querer vivir unido a Dios y desentenderse de los demás. Ese ha sido el gran fracaso del cristianismo. Ese es el saldo rojo, el déficit del cristianismo en muchos lugares, porque se ha pretendido vivir unido a Dios, pero desentendiéndose de los demás. No se puede ser cristiano siendo indiferente a los demás. No se puede ser cristiano siendo indiferente ante el sufrimiento de los demás. Eso no se puede. Por ello, hemos de recordar continuamente a través de los mandamientos que quien ama a Dios de verdad ha de preocuparse también por el prójimo, ha de preocuparse también por los demás.
Por ello es que si recordáis, en la iglesia tenemos ayudas que sirven para eso. Por ejemplo, la colecta de manos unidas. Cuando hay una catástrofe, la iglesia nos recuerda que también tenemos una corresponsabilidad para con los demás. Luego el texto del Evangelio de San Juan es un texto muy fuerte porque nos presenta a Jesús enojado, molesto, porque aquellos hombres han hecho del templo, del lugar más sagrado, han hecho un mercado. Recordemos que para un judío el templo es lo más sagrado y se respeta por encima de todos. Ojalá nosotros tuviésemos esta misma convicción de asumir el templo como el lugar más sagrado, porque aquí nos reunimos como cristianos, porque aquí está la presencia de Dios en el Santísimo, porque aquí renovamos la alianza de Cristo, porque aquí renovamos el sacrificio de Cristo en la cruz en cada misa. Dice el texto del Evangelio que se celebraba la Pascua judía y Jesús llega al templo. ¿Y qué es lo que se encuentra? No se encuentra gente piadosa, no se encuentra gente orando, se encuentra con que hay ahí un montón de gente que se dedica a hacer negocio. Yo no sé si tenéis claro esto, pero más o menos la cosa iba así. Como se ofrecían, por ejemplo, una ovejita, había gente que venía desde lejos trayendo su ovejita que la había cuidado para ofrecerla en sacrificio. Y cuando llegaba al templo, habían unos que eran unos verdaderos sinvergüenzas y le decían: tu oveja no clasifica, tu oveja tiene un defecto y la ley dice que la oveja o el cordero que se va a ofrecer o el animal que se va a ofrecer sea sin defecto y el tuyo lo tiene, por lo tanto, deséchalo. Nosotros te vamos a vender uno que sí clasifica. Venía la gente que había ahorrado su par de monedas y las traía para ponerla en la ofrenda del templo y le decían los judíos: no clasifica tu ofrenda, es dinero impuro, aquí te lo vamos a cambiar por un dinero que sí clasifica. ¿Veis por qué Jesús reacciona así? Porque estos habían hecho un negocio grande, habían hecho de la religión un negocio grande. Y hemos de decirlo una vez más, a Jesús le da asco el que se hace rico con la fe. A Jesús, a Dios le da asco aquel que se enriquece con la fe. Y lamentablemente hay gente así que hace de la religión un negocio. Hermanos, la fe cristiana es para adherirnos a Dios. La fe cristiana es para acercarnos a Dios y no para hacer de ella un negocio. Insisto, lamentablemente hay gente sin vergüenza que hace de esto un negocio, comercia con lo sagrado. Ese pecado tiene un nombre, se llama simonía e insisto, da asco a Dios. Y Jesús expulsa a los vendedores. Jesús expulsa a los cambistas y les dice que son unos bandidos, que son unos ladrones. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús reacciona así? Porque el templo es el lugar más sagrado y aquellos hombres eran unos verdaderos hipócritas. Decían que el templo era sagrado, pero habían hecho de este lugar un mercado. De ahí el enojo de Jesús. Y cuando le preguntan los judíos, dice San Juan, que por qué hace eso, que qué señal da, él da una señal muy significativa para los cristianos: destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Y San Juan aclara que Jesús no se refiere al templo físico que había tardado 46 años en construirse, sino se refiere al templo de su cuerpo. Y San Juan, cuando nos narra su testimonio, dice que cuando Jesús resucitó, ellos creyeron en la palabra y creyeron además a lo que Jesús les había dicho. Queridos hermanos, hoy nosotros venimos a la misa también y presentamos nuestra ofrenda a Dios, y nuestra ofrenda no tiene defectos, Dios la acepta. ¿Y cuál es nuestra ofrenda? Es Cristo que se hace presente en el altar, y junto a eso le sumamos las oraciones que cada uno trae, las acciones de gracia, las súplicas, las intenciones, todo lo que pedimos, a lo mejor un trabajo, a lo mejor que el Señor nos libre de la pandemia, a lo mejor que el Señor cuide a tus hijos e hijas.
No sé lo que cada uno trae y presenta al Señor, pero hoy, a la luz de la palabra, hemos de decir que tu ofrenda no tiene defecto ante Dios, que tu ofrenda es aceptable a Dios, porque Dios acepta lo que cada uno le presenta. Ya os he dicho yo que antes de la consagración, después de presentar el pan y el vino, el sacerdote se inclina un poco delante del altar y reza en silencio: acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable a tu presencia, Señor Dios nuestro. Amén. Es decir, que lo que yo, sacerdote, presento, que lo que cada uno presenta delante del altar, Dios lo reciba. Y ¿sabéis qué? Dios lo recibe, porque para Dios no hay ofrenda defectuosa. Para Dios lo que cada uno le ofrece, Dios lo recibe. Insisto, así sea un reclamo, así sea una súplica, así sea una petición, así sea una acción de gracias, Dios no rechaza nada. Y con esa convicción hemos de acercarnos hoy, que Jesús nos ha enseñado que Dios no negocia con lo sagrado, que Dios no le busca defectos a nuestras ofrendas, porque Él lo recibe todo. Por otra parte, hoy celebramos la jornada de oración por los seminaristas valencianos. Yo os invito a que oremos por las vocaciones, pidamos todos los días al Señor: Señor, danos abundantes vocaciones. Y os recuerdo una vez más que hay que rezar por la santidad de los matrimonios. ¿Por qué? Porque los sacerdotes vienen de una familia. Por más carita de ángel que tenga el cura, viene de una familia, no ha caído del cielo. Y si no hay matrimonios santos, difícilmente habrá sacerdotes santos. He tenido yo la experiencia en la Facultad de Teología de conocer a varios seminaristas. Muchos de ellos ya son diáconos, otros ya son sacerdotes. Y qué bueno es ver que en medio de la crisis hay jóvenes valientes. Sabéis que hay uno que llevaba años trabajando, un seminarista valenciano que incluso ha sido alcalde de su pueblo y que ha renunciado a todo eso para hoy estarse formando para sacerdote. Conozco yo varios seminaristas valencianos que han dejado su trabajo, todo, para hacer la experiencia de formarse y servir como sacerdotes. Yo os invito a que oremos siempre por las vocaciones. La realidad del seminario es bastante fuerte. Son varios años de formación. No solo es estudiar. Hay gente que piensa que se van al seminario para estudiar en la universidad. No es solo eso, ser cura. Son 4 las áreas que evalúan: lo comunitario, lo espiritual, lo académico, y luego viene otra experiencia que se llama pastoral. Al que se forma para sacerdote lo pasan por varios filtros, lo pasan por varios coladores, por lo tanto no es fácil llegar al ministerio. Así que yo os invito a que hoy oremos por los seminaristas de Valencia. Además, oremos por los que ya son sacerdotes para que sean fieles a Cristo. Ya os he dicho yo alguna vez, si algún día veis que yo hago algo que no está bien, decídmelo para que yo cambie, para que yo corrija. Y esto vale para cualquier sacerdote. Si un día veis a un sacerdote que obra mal, por favor decirle: Señor cura, Señor rector, eso que usted está haciendo no está bien, pero por favor ayudadnos a cambiar, ayudarnos a enmendar los errores que un día miráis en nosotros. Y por favor, rezad siempre por las vocaciones. Yo espero que algún día ustedes recen por los curas de la parroquia, por don Juan, por el vicario de Muro, que también se llama Juan, por el otro padre que está en Muro, que atiende Facheca y Famorca, que se llama Timoteo y es de África, por el otro cura que está en Planes, que se llama Jorge Ramírez, y también por mí. Yo espero que algún día ofrezcáis una plegaria para que nosotros, que ya llegamos al sacerdocio, nos mantengamos fieles. Pues hoy le pedimos al Señor: Señor, recibe nuestras oraciones y por favor bendice a la Iglesia valenciana con abundantes vocaciones a la vida sacerdotal. Profesemos la fe.